Como lo prometido es deuda, nos encontramos nuevamente en el espacio Tesoros Espirituanos para conocer acerca del desarrollo de la literatura del siglo XIX en esta tierra, luego de terminada la Guerra de los 10 años. Así que acompáñenme en esta nueva travesía tras Tesoros Espirituanos. Durante el periodo de entreguerras y en la gesta del 95 surgen con mayor o menor permanencia periódicos que respondían a distintos intereses. Algunos representantes de partidos políticos como El Espirituano, La Propaganda y El País. Otros órganos de sociedades de instrucción y educativas como La Igualdad, La Fraternidad, El Porvenir, La Escuela y El Estudiante. También los difusores de doctrinas religiosas y espiritistas tenían sus publicaciones como El Pensamiento Católico y La Buena Nueva. Los independientes con intereses generales donde clasificaban El Piloto, El Tío Claridades, El Popular. También Las Villas y La Nación, impresos en La Manigua Insurrecta. Todos incluían la literatura dentro de sus perfiles. La avalancha de publicaciones periódicas estuvo amparada por la fundación de diversas imprentas en la localidad. Un año antes de concluida la guerra, en Santi Spíritus, se inaugura la imprenta La Paz, fundada por el español Carlos Canto. En ella, este periodista publicó su rotativo El País, también El Guzmán de Alfarache, La Escuela, La Armonía, El Comercio y El Fénix. En sus talleres publicaron en folleto sus visiones sobre la guerra en Cuba el periodista Fernando Flores y el patriota Luis Lagomasino. La Paz fue una de las imprentas más representativas del período. Nombres femeninos como Josefa Ángel Micheto, Ramona Pizarro, María y Manuela Cañizares, José Fernández, Elvira Martínez Moles y Antonia Meneses cubrieron planas en El Fénix y en la revista Espirituana. Sin embargo, la voz más reconocida del periodo sería la de María Cristobalina Consuegra, quien en el año 73 logra publicar su poemario Brisas del Yayabo. En la ancianidad, esta poetisa pierde la razón y, afligida por el recuerdo de un amor platónico, pone fin a su vida. Deja inédito sus colecciones Álbum Poético y Glorias de mi Vida, que registra inspiraciones del periodo de entreguerras. Al término del periodo beligerante surgen varios talleres tipográficos, entre ellos La Conciliación, donde tiene salida el periódico homónimo. En este rotativo redacta el farmacéutico Francisco Javier Rabel y Marín y publica artículos de polémica Jacinto Gomer Fernández Morera. En el 89 surge en Calle Real la imprenta El Trabajo, propiedad de Nicolás Sánchez Bordón. En sus talleres se logra la impresión de este periódico en su segunda etapa. Bajo el seudónimo de Conde de Lersundi, funda y publica Don Modesto del Valle Iznaga, el órgano difusor. El Guajiro, en su sección de literatura, en prosa y verso, fungen como redactores el licenciado Rafael Cruz Pérez y Jacinto Gomer, mientras su director técnico era el historiador Rafael Félix Pérez Luna.
Una de las imprentas de mayor renombre fue, sin dudas, La Propaganda, fundada en 1881 para dar salida a la prensa homónima dirigida por Francisco Rabel, órgano que se destacó por sus polémicas en gramática y poética con su homólogo El Silbato, Rabel y Marín, fundador de la Sociedad Artística y Literaria El Progreso. Divulgó en letra impresa toda la labor cultural desplegada por esta sociedad. En esta tipografía también se editó la conferencia Movimiento Dialéctico de la Pintura del literato y periodista José Manuel Zamora y Pérez Barquero. Sobresalió por sus publicaciones literarias El Espirituano, fundado por el orador Marcelino Díaz de Villegas y dirigido por Rafael Cruz Pérez. Bajo el seudónimo Ariel, publicó versos de tono irónico que ridiculizaban las costumbres. El poeta Juan Cañizares Gómez. En algún momento asumiría la administración el profesor de Instrucción Pública Rafael Vega Hernández, conocido como Fray Veguita, quien escribía en estilo jocoso en prosa y en versos como estos que dedicó al público. Si dices que mis cantos a la meta de lo vulgar se suben, no es mentira, pero a lisonjas mi razón no aspira, sino a que des por ellos tu peseta. Durante la década del 80 tiene lugar en Santi Spíritus la apertura de diversas sociedades de instrucción y recreo, varias destinadas a fomentar la educación y cultura de personas mestizas y negras, entre ellas La Unión, La Armonía, El Porvenir y Las Hijas de la Unión. Para promocionar la labor de dichas instituciones, se fundaron como órganos difusores periódicos homónimos. La Armonía posteriormente cambia su nombre por el de La Aurora. El primer periódico espirituano escrito por negros y mestizos fue La Unión. Su directiva estuvo integrada por los redactores José Jiménez Zúñiga, Pío Iznaga, Jesús Cruz Ordaz y Eligio José de Castro. Entre los colaboradores de la sección literaria se encontraban los escritores César Cancio y la poetisa Antonia Cepeda de Cuervo, Onatina. De forma quincenal salió también La Armonía, fundada por el periodista, poeta y narrador Juan Rafael Valdés. Fue su redactora principal Lucrecia González Consuegra, poetisa y escritora de artículos sociales. Juan Rafael Valdés, con posterioridad, publica La Aurora. Poesías de tono festivo hicieron muy popular a este autor. Durante la tregua fecunda y en la guerra, la poetisa Lucrecia González Consuegra sería fiel colaboradora de José Martí. Esta autora mostró en su prosa los primeros atisbos discursivos a favor de la mujer y en sus versos su profundo patriotismo, como lo refleja su poema A Cuba, libre eres ya del déspota insolente que con falacia te llamaba hermano, lanzando sobre el rostro del cubano injusticias, oprobio, deshonor. Fueron Lucrecia, María Cristobalina y Onatina, escritoras mestizas y negras de formación autodidacta que logran integrarse al movimiento cultural local con una poesía romántica y llana. La escritora de mayor renombre del siglo fue, sin dudas, Francisca Hernández de Zamora, Panchita, fundadora de La Buena Nueva y escritora de La Fraternidad. Además de Panchita, otros escritores de la talla de César Cancio Madrigal, José Manuel Zamora y Pérez Barquero y Jacinto Gomer Fernández Morera conforman el cuerpo de redactores habituales de este semanario. La Fraternidad, órgano difusor de la más trascendente sociedad artística y literaria local. El Progreso, fundado por el emprendedor Francisco Rabel y Marín, mientras asumía su edición don Vicente Taboada y Ponce de León. Cesa su salida en el 96 por la guerra, cuando ya se había convertido en la publicación más leída de la época y de mayor irradiación de cultura en Santi Spíritus.
En pleno periodo de entreguerras se vuelve a editar El Fénix por Carlos Canto, pero verdaderamente retoma el interés de los lectores cuando lo asume el periodista y poeta español Evaristo Taboada y Ponce de León, quien lo edita en su imprenta. El Fénix tiene un impas de salida debido a la deportación de Taboada a la cárcel de Chafarinas, acusado de infidencia. En el 97 vuelve a la palestra, editado por su familia. En él tuvieron espacio todas las plumas de la época, desde las notables hasta las anónimas. Por eso constituye la fuente documental más valiosa para la reconstrucción histórica y cultural del siglo XIX, sin prescindir de la pluralidad de los discursos periodísticos de ese siglo. Y para los conocedores de las letras locales que se preguntarán sobre obras como Historia de Santi Spíritus de Pérez Luna o Los Poetas de la Guerra de Serafín Sánchez Valdivia, habrá un próximo encuentro en Tesoros Espirituanos. En una próxima travesía conoceremos más sobre estos y otros temas de la literatura del siglo XIX de nuestra ciudad. Les espero.